Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Amigos y amigas, hay ejercicios que me gusta hacer para que ustedes vayan teniendo cada vez más criterio de temas que van a ser trascendentales en los próximos meses. Uno de esos, sin duda alguna, la campaña política, la voz de las mujeres que van a participar en la campaña política y la de otras mujeres que han estado en campañas políticas y han ocupado puestos políticos, para que nos ayuden a conformar un montón de ideas que a la final le sirvan a usted para opinar, o en su casa si quiere opinar, opine también, nos puede mandar mensajes a Facebook, a Twitter, a donde usted quiera, pero que finalmente podamos crear opinión, y una opinión bien fundamentada. Para mí es un honor tener aquí presentes a doña Gloria Valerín, exdiputada, aquí está, en orden, a doña Silvia Lara, una analista de muchísimos años, de toda la historia de Nuestra Voz, que hoy es candidata a la vicepresidencia por el Partido de Liberación Nacional, a doña Patricia Pérez, exdiputada, ya casi, ya casi, doña Patricia, y Ana Elena Chacón, quien fue exdiputada también y estuvo en Seguridad Pública. En fin, a ellas las une todo un compromiso con el país importante desde la perspectiva de género, que también es muy importante, pero también han aportado y tienen muchas más ideas, compromisos y acciones que compartir en el futuro de Costa Rica. Nosotros, antes y después de cada corte comercial, vamos a tener a las otras candidatas a vicepresidentas, quienes se van a presentar y también van a tomar parte con unas ideas que les preguntamos dentro de este especial que inicia en este momento. Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos a dar inicio al programa pidiéndole a nuestras invitadas de hoy que ellas mismas se presenten. La historia dicen que a veces es ingrata porque hay gente que ha tenido papeles muy destacados 4 o 8 años antes, y nadie sabe que existen. En los colegios, en las universidades, los muchachos no saben quién fue presidente hace 8 años y 12 años es ¡qué barbaridad! Y no, la historia es para conocerse y para que pueda usted medirla a la hora de conocer a una persona. Yo le pido a doña Gloria Valerín que se presente a Costa Rica. Doña Gloria. Yo fui ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMO, fui diputada y actualmente soy la directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Me he especializado casi en el trabajo político en el tema de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Además, abuela. Además, por supuesto. Y mamá chineadora. Eso también sos, eso es importante. Y esposa chineadora. Y esposa chineadora también. Sí, aquí hay gente que es testigo de eso. No todas, también las mujeres somos esa parte. No significa que porque nos encante una actividad política o específica de trabajo, no tenemos también los momentitos esos para compartir. Silvia Lara. Bueno, yo recuerdo que mi compromiso con las mujeres inicia en la década de los años 80. Recuerden que se conformaron los comités de lucha por vivienda, ¿verdad? Cuando se hace la promesa de las 80,000 viviendas y se producen en aquel momento una gran cantidad de invasiones dirigidas por los comités de lucha por vivienda, y yo trabajaba en esas comunidades urbanas excluidas en ese momento, apoyando a estos comités, y el 95% de las personas que integraban estos comités de lucha por vivienda eran mujeres. Mujeres que se arremangaron por conseguirle a sus hijos una casa, aunque fuera de cartón, pero requerían un lugar donde vivir. Así empieza mi compromiso con las mujeres. Luego me doy cuenta que es muy importante luchar por las mujeres, pero que no es posible hacerlo solo por las mujeres. Requerimos una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria. No lo podemos lograr solo para las mujeres. Y entonces me empiezo a abrir el foco y a trabajar ya no solo en temas de igualdad para las mujeres, sino de igualdad para todas las personas en el país. Bien, también mamá. Sí, tengo 2 hijos, tengo una hija de 22 años, un hijo de 18 y 30 años de casada, felizmente casada. Felizmente. ¿Chineadora? La chinean. O la chinean. La verdad es que a ella la chinean. Me consta. A ella la chinean, y eso también está bien. ¿Deportista empedernida? Sí, me encanta correr, esa es mi pasión, y me encanta correr en la calle.
el mundo dice, pero ¿por qué no corres un gimnasio? No, es que la calle, me encantan los camiones, la bus, todo. El smog. Hasta que me griten, me encanta ya, a estas alturas, no me importa que me digan cosas. ¿Ves? Esa es parte de lo que es Silvia Lara. Patricia Pérez. Bueno, mujer, madre, chineadora, para empezar de una vez. Yo soy canceriana, por tanto, me parece que va con esa parte fraternal y maternal que tengo siempre. He estado 30 años en el sector privado financiero, a mí me gustan mucho los números, la finanza, la economía, pero hace unos 15 años lo empecé a ver con otros ojos, unos ojos más sociales, y me tocó estar en una entidad financiera dedicada a vivienda, 22 años de gerente, llegué ahí a los 23 años, para que no empiecen a sacar números, casi que en el kinder, y entendí lo que hoy me gusta oírlo a alguna gente, ojalá lo puedan de verdad materializar, es que la economía, las finanzas, los números no tienen sentido si la gente no está mejor. El tema de calidad de vida, el tema de que lo importante es que el individuo se sienta bien, y que para eso están las herramientas de cualquier área, me parece que es importante retomarla. Por esas áreas de la vida me toca una oportunidad política, entro a la Asamblea Legislativa, en el primer lugar por el Movimiento Libertario, más que comprometida con un tema ideológico, comprometida con esa deuda emocional que traía de la parte financiera y cómo canalizar la parte social. Y entro, y tengo que decirlo, porque aquí se vale también, cuando ya uno saliendo, rajar con las cosas, entro con un proyecto de vivienda clase media o no diferido, porque la clase media para mí es una de las cosas abandonadas, y la verdad que este gobierno se le dieron muchos instrumentos y la sigue dejando abandonada. Y en 3 meses, que ahora lo sé, de manera extraordinaria se aprobó el proyecto sin una sola moción, Gloria, aquí, diputadas, ni una sola moción en comisión, ni una sola moción en plenario, y en 3 meses y medio un proyecto de ley que fue una realidad. Yo pensé que eso ocurría todos los días, me di cuenta que no, que lo pudimos lograr seguro por suerte principiante. Lo cierto del caso es que me gustó, y lo digo ya en pasado, porque me parece que faltan 4 o 5 semanas para terminar la actividad política, digamos, de la agenda legislativa, porque ya entran obviamente los que van a campaña, eso va a ser diferente. Me gustó conocer la política en el sentido de que sí son las herramientas para llevar las soluciones a la gente. Desde la parte privada uno lo ve de otra manera, ahí lo ve uno de la manera que sí es posible. Si podés dejar de lado orgullos, vanidades, egos, la tarea es muy fácil. Sí. Es muy fácil realmente, y tengo que decirlo. El tema es sumar, construir y hacer. Me voy tranquila con esa ilusión de que las cosas se pueden hacer y de haber aportado, digamos, una visión distinta de cómo alguien de un sector privado, como el que yo vengo de 30 años, puede entrar a la política, y algo muy importante para mí. Y es en broma, pero es en serio, me decían, Patricia, usted quería cambiar la Asamblea Legislativa. Claro, por supuesto, uno tiene que entrar con ilusiones a cualquier trabajo que usted haga, lo que sea. Hasta cuando uno coge un sartén para cocinar, hay que hacerlo con aquella ilusión de que vas a construir algo delicioso, algo sabroso para tu familia que amás. Pero lo que sí no le puede uno permitir a la política, y con eso me voy satisfecha, es que lo cambia uno. La palabra, sus convicciones, sus valores, es una cosa que uno nunca debe entregar. Y por lo menos en ese sentido me voy contenta. Gracias, Patricia. Ana Elena. Yo soy una mujer muy afortunada, nací en una familia en donde tuve oportunidades, pero siempre estuve pendiente de aquellas personas que no las tenían. La maternidad me cambió muchísimo. Hace casi 25 años, cuando pude constatar de primera mano, después de haber vivido casi 4 años dentro de un hospital, me hice sumamente feminista. Porque quienes estábamos ahí, día, noche y madrugada, sentada en una silla mucho más incómoda que estas que estamos ahora, éramos las mujeres. Ahí hice amigas de todo el país, conocí gente y vimos y compartimos entre madres el mismo amor que teníamos por nuestros hijos y el dolor también que teníamos por las enfermedades que presentaban en ese momento. Cuando salgo de ese proceso, empiezo a trabajar en organizaciones no gubernamentales, tratando de llevar una voz de ayuda a los más pobres de los pobres, a los más discriminados de los discriminados en aquel momento, que eran las personas con discapacidad. Pero me doy cuenta después de mucho trabajo, después de asumir la presidencia del Consejo Nacional de Rehabilitación, no había ley 7600, no había normativa en educación, iba yo a visitar a cada uno de nuestros beneficiarios y veía cómo había mamás que solo les quedaba pues sacudirle las moscas a los hijos que estaban postrados en una cama y medio limpiarles llagas, y eso me fue dando
una rabia interna terrible, pensar que la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces la hace la opción de ser una persona favorecida. Y dije, no, esto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo desde el poder de transformar las cosas, y eso se llama la política. La política es el arte de lo posible. Y entré a trabajar en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, donde tuve el enorme honor también de trabajar aquí con dos de mis compañeras, a dirigir un programa de desarrollo comunal, de participación ciudadana, como el Triángulo de Solidaridad. Y ahí también vi cómo intensamente quienes eran más activas dentro de las comunidades eran las mujeres. Pero cuando hacíamos ya el zarandeo para tomar, digamos, decisiones de los 3 negociadores que debían de estar tomando las decisiones por su cantón, generalmente eran hombres. Inmediatamente me hace tomar la decisión de hacer algunas acciones afirmativas y tener al menos una mujer entre los 3, o si fueran 2 no había ningún problema. Trabajé, por ejemplo, nunca se me va a olvidar, una de las mujeres más dinámicas en la isla Chira, que conocía mejor sus problemas, pero su marido no la dejaba ir a Punta Arenas y la mesa de negociación iba a ser en Punta Arenas. Cuando termino este trabajo, ingreso al Ministerio de Seguridad Pública, en donde empiezo a ver que los muertos los ponemos las mujeres. Me tocó ir a levantar cadáveres de mujeres y de niñas, de mujeres y sus hijos, que sus maridos las mataban solo por la razón de que ya no podían tener una posesión sobre ellas. Si esto no te va haciendo una mujer comprometida con las mujeres, yo no sé qué escuela necesitas tener. Y ahí hicimos muchas acciones, desde acciones para evitar el hostigamiento sexual en las mujeres policías, la diferencia laboral. Entraban las mujeres policías, les daban una escoba y les decían, esta es la AK-47, ustedes vaya barra, ¿verdad? Habían anécdotas muy lindas y otras muy duras que viví ahí. Dejamos una política nueva de hostigamiento sexual, hicimos un manual de violencia doméstica, incluyendo una serie de cosas, trabajamos el tema de explotación sexual comercial, creamos la policía bajo la orden de la Fiscalía de Investigación en estos temas, la protección a la niñez es fundamental. Hicimos la policía penal juvenil, y cuando trata, se lo decía yo el otro día a usted, doña Amelia, cuando uno trata a estos jóvenes que están en situación de calle, se da cuenta que lo único que tienen es una falta de amor terrible, que no son unos delincuentes, que no nacieron delincuentes, nadie nace delincuentes. No había que criminalizar la pobreza, hice directrices inmediatas para que no pasaran ningún niño a la fiscalía por vender productos lícitos, y de ahí tomo la decisión de irme a la campaña política más difícil que podía haber para el partido en el cual yo militaba en aquellos años, y que por razones éticas me retiré de ese partido. Y entré a la Asamblea Legislativa y me dicen, Ana, si te va bien en la Asamblea vos sacás 2 proyectos en 4 años tuyos. Yo logré sacar 14 proyectos, todos ellos de desarrollo humano, todos ellos en temas de buscando la igualdad, la justicia, la equidad, como dice Patricia, con una negociación constante, con una humildad. Yo no era la dueña de ellos. Necesitaba un colectivo para que los aprobáramos. Y tuve mucho apoyo de muchas fracciones políticas, y aprendí que la política trasciende a la amistad, porque la amistad es más grande que la política. Gracias. Y bueno, cuando salgo de ser diputada, ingreso a mis ONGs de nuevo. Estoy en el Hospital de Niños, ahí trabajo en el Centro de Tamizaje Neonatal, he acompañado a Silvia en la Asociación Empresarial para el Desarrollo, estoy en el Consejo de Empleabilidad de la Persona con Discapacidad en el Ministerio de Trabajo. Además de eso, me tocó hacer el informe mundial con 15 personas maravillosas de todo el mundo de violación de derechos humanos para personas que viven con VIH, liderada por Fernando Enrique Cardoso. Es un documento de Naciones Unidas de gran impacto. Trabajo con las mujeres con VIH en este país, hombro a hombro, y pues ahí sigo teniendo una cantidad de nexos con la sociedad y con los temas que a mí me gustan. Quiero rescatar una cosa que también ha sido para mí fundamental, y es trabajar con las trabajadoras del sexo. Ese trabajo en donde llevas que la dignificación del ser humano está en el ser humano y no en el oficio que haces, y no en cuánto ganas, ha sido un aprendizaje muy importante para mí también. ¿Y tenés tiempo para que te chineen o para chinear? Yo chineo mucho, yo soy una chineadora nata, yo chineo mucho. Imagínense que mi hija, que tiene síndrome de Down, que son tan cariñosos, se pone harta de tantos besos que le doy, pero es que no puedo verla y dejar de besarla, igual a mis hijas. Y en realidad pues nosotras somos un trío, ¿verdad? Mis 2 hijas y yo.
Y yo chineo mucho, chineo a mis padres, que tengo el gran honor de tenerlos todavía, chineo mucho a mis hijas, a mis hermanos, a mis sobrinos. Mi sobrino dice, cuando tenía 4 años, uy, qué pereza, ahí viene mi tía Ana, me va a comer a besos. Soy muy besuquiona y también los quiero con el alma. Ellas tienen características, cada una habló de una parte de su vida nada más, pero tienen características, son valientes, son plantadas, señores candidatos a la presidencia, son bien plantadas, fundamentan bien las cosas que hacen, respetan y piden respeto, pero todas son enormemente negociadoras. Y para mí eso es un secreto que digo yo, mira, si esto se hace bien, el peso de la mujer negociadora, capacitada, valiente y plantada puede marcar una diferencia en el futuro de Costa Rica. No es una sola, son varias y en muchas partes. ¿Será fácil? ¿Será difícil? Señoras, ahora sí, cuéntenme, ¿será fácil? ¿Será difícil? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo lo ves? Silvia, cuando dijiste vicepresidenta, ¿cómo lo viste? Debo confesar que de entrada me provocó un gran temor. La primera reacción fue de susto, de temor por la enorme responsabilidad, pero una sobrina mía me llama y me lleva a la casa un cartel que decía, si sus sueños no le dan temor, no son suficientemente grandes. Y dije, bueno, vamos, ya tengo 54 años, tengo un sentido de urgencia y decidí salir de la zona de confort. Pero sí debo confesar que da temor, da temor. Pero bueno, nos echamos al agua, ¿verdad? Y ahora con una encantada. Con una experiencia anterior en el IMAS. Sí. Bueno, que fue tu paso por la política. Es que la historia es larga, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de esa parte de la historia también de Silvia, porque es una historia que compartimos, Silvia y yo. Yo quiero decir que, por supuesto, cuando yo llegué al INAMU, venía del Ministerio de Justicia, llegué al INAMU, estaba totalmente sintonizada en el tema de las mujeres, porque desde mis años de la izquierda, leyendo La mujer y el socialismo con Augusto Bebel, pues yo era una luchadora ya por los derechos de las mujeres en la Alianza Mujeres Costarricenses, muy, muy jovencita. Entonces no era un tema nuevo para mí, pero el enfoque de género sí era un tema nuevo. Y yo lo aprendí de la mano de esta mujer, de esta gran mujer que tengo aquí a la par, porque Silvia era la directora técnica del INAMU. ¿Y qué fue lo que hicimos? Ahora, antes de comenzar, lo comentábamos, por eso a mí me parece que estas son mujeres que tienen todas las capacidades para llegar a esos puestos. ¿Qué fue lo que hicimos? En política, y sobre todo si usted está en gobierno, usted tiene que entender que lo que tiene es que sumar. Así es. Yo no entiendo a la gente que llega al gobierno a restar. Y nosotros sumamos. Con una gran dificultad, porque el tema de las mujeres tiene enormes resistencias. Una gran lucha, que técnicamente la dirigió Silvia, fue la ley de paternidad responsable, maravillosa ley de paternidad responsable. Un día tenés que traer al hijo de Álvaro Ramos, que hizo su doctorado, la tesis de doctorado en economía en Berkeley, es sobre las consecuencias de la ley de paternidad responsable para Costa Rica. Es increíble, muchacho, un día tenés que traerlo. Además es extraordinario. Y después logramos en ese periodo y un poco más adelante aprobar 7 veces la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. 7 veces, que nos la devolvían en la sala cuarta y toda esa cosa. Pero bueno, forjando alianzas, logramos con la prensa hacer un extraordinario trabajo para que hubiera conciencia. Por eso es que yo no entiendo tampoco cómo hemos abandonado en este país, cómo desde los gobiernos se ha abandonado el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres. Nosotros no teníamos plata, ¿verdad, Silvia? No teníamos ni un 5. Hicimos cosas maravillosas con la prensa, con la empresa privada, con las organizaciones de mujeres que fueron nuestro apoyo fundamental. Bueno, yo quería hablar de y a pesar
del sector que siempre las atacó despiadadamente. Claro, ¿verdad? pero quería aportar un quiero poquito para el tema de la política. penalización. La política, ¿te acuerdas, Gloria? Sí. Cómo además en ese tiempo logramos que el Tribunal Supremo de Elecciones reglamentara la reforma que se había hecho al Código Electoral para garantizar la cuota de mujeres. Sí, ¿verdad? la cuota. Porque Eso lo fue que una lucha sucedió fue una lucha importantísima. importantísima porque Previa la paridad. en el año 96 se hace la reforma al Código Electoral en la Asamblea Legislativa luego de un proceso negociador muy complejo, pero sucedió lo que sabíamos que iba a suceder, que era que ese 40% de mujeres lo iban a colocar Al abajo. final de las listas. Mire, y por más que tratamos, le dijimos al tribunal que eso iba a pasar, que eso iba a pasar, y claro, por supuesto pasó, ¿verdad? Eso era Sí. evidente en el año 98, todas abajo. Luego hubo que sacar el histórico para poder hacer Y eso. entonces cuando entra doña Gloria, ministra de la Condición de la Mujer, Pa. vamos. de diabluras. Y empezamos con el tribunal a darle y darle, mire, es que va a pasar, vea lo que pasó, y se logró la reglamentación que obligó a colocar a las mujeres en puestos elegibles. En puestos Y elegibles En según el puestos histórico elegibles, del según el partido, histórico. claro. Y ese fue el argumento que armamos. Un elemento más que Silvia tiene que recordar y que yo creo que las compañeras compartirán con nosotras. Nosotros nunca nos fijábamos en el color En el color político. de la político, eso es gente. cierto, y eso se veía. Era la mujer más capaz y a mí casi me cuesta el puesto eso. Sí. Casi me cuesta Sí. el puesto de ministra. Absolutamente, porque ¿se acuerda? Porque la idea era Porque lo que pasa es es que la que idea no era que siempre- tenía que haber claro. más mujeres en puestos de decisión No política, siempre. pero también entendíamos que tenía que haber una fuerte Las capacitación mujeres. en capacidades Bueno, de es que liderazgo. no siempre las mujeres porque tienen no se una trataba conciencia de de género. las mujeres. Yo Y quiero entonces- retomar el tema de la ley de penalización, porque yo también la viví en carne propia, ¿verdad? Digamos, cuando entramos a la asamblea en el periodo 2006, estaba la ley, había ido y había regresado de consulta a la sala constitucional, ¿cuántas veces? En ese momento Bueno, como 5 no, porque ya veces. no fue más, ya en este periodo, y viene, y yo insistía que la ley debía ser convocada, estábamos en periodo de extraordinarias, cuando se da un fin de semana en que mueren 2 mujeres de forma Ay, sí. muy agresiva. Una de ellas muere frente al Correo de San José, frente a sus 2 hijas. Ahí es apuñalada. Y por lo tanto, Canal 6 me hace una pregunta a mí, que si yo quisiera que la ley, porque yo venía insistiendo, que si yo quisiera que la ley fuese aprobada. Le digo, mire, ya yo estoy cansada de decir que sí, ¿por qué no va y le pregunta a las hijas de esta mujer si podemos tener mayores instrumentos de protección a la vida de las mujeres? Eso hizo que el gobierno se viera en la obligación de convocarla. La convocó y fue una lucha terrible en donde quería de nuevo ser enviada a consulta a la Sala Constitucional por el movimiento libertario, precisamente, ¿verdad? Que además logramos que luego votaran. No votaron. No, votaron pues, en no, votaron que no. En este periodo tuvimos una votación Sí, en por fracción de ah, quienes íbamos por a la inconstitucionalidad. la inconstitucionalidad, sí, Quiero 17. decirles que ellos estaban muy convencidos que la iban a ganar porque son 5 hombres Sí. y somos 4 mujeres y fuimos a fracción para ver qué posición tomaba Claro. esta fracción. Lo que pasa es que de camino currucuteamos a uno y les ganamos. Qué bueno. Y los hicimos En votar. ese momento, seguían ¿Cómo han cambiado insistiendo las cosas? fuertemente, pero el resto de los compañeros, sí quiero decir, muchos de ellos negociando fuertemente, yo negociaba con cada uno, la bancada de Liberación, que eran 25 votos, quería votar, pero habían mujeres dentro de la bancada que no querían esa ley. O sea, no eran los hombres los que me cuestionaban. Entonces, yo aquí me cuestiono si es necesario únicamente que lleguemos las mujeres a los puestos de decisión o que lleguemos mujeres con sensibilidad de género, con conocimiento de género, de las realidades que viven las mujeres a diario. Porque si usted ve que la vida de las demás la ve bajo el mismo prisma de su propia vida, piensa que todas llegan a la casa, hacen así, les sirven un café, que no tienen que levantar a las 4 de la mañana, que se acuestan a las 12 de la noche, que tienen triple jornada. Eso es lo que hay que aprender de no solo obviamente de las acciones técnicas y políticas, sino de convivir con ellas en la calle, con mujeres que no tienen los mismos privilegios que vos tenés. Y ese es un llamado que se debe hacer para tener política de altura. Yo creo que esta campaña se debe de calificar de ahora en adelante como una campaña en donde vamos a ir a tener política de altura, en donde las mujeres vamos a ser propositivas, porque creo que hay personas sumamente buenas que estamos luchando por lo mismo y a ver quién llega, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos.
Entonces, no podemos ir a desvirtuar la política como estos dimes y diretes y el serruchapizo y usted hizo. No, vamos a ir a hacer política en una campaña de ideas. En una campaña que realmente la gente sepa, si nos elige a cualquiera de las personas que estamos ahí luchando, qué puede esperar de nosotras. Porque esa es la diferencia que vamos a marcar en esta campaña política. Ahora que hablábamos de esto, a propósito que casi le cuesta el puesto a doña Gloria, que insistimos mucho en la capacitación en temas de liderazgo, ¿verdad? Porque una cosa es sentarse y otra cosa es tener poder para tomar decisiones. Y cuando llegábamos a los talleres, la instructora nos preguntaba, ¿y cuáles son de cuál partido? ¿Están sentadas juntas o separadas? Y nos volvíamos a ver y decíamos, no sabemos, no le podemos ni decir. Bueno, volvíamos a ver, no sabemos. Entonces, ese tema es vital, ¿verdad? Porque además cómo usar el poder para 60 garantizar años, los derechos. 60 años del voto femenino. Sí. Y este es un tema de análisis bien interesante, porque tenemos 60 años en que las mujeres se nos ha dado el derecho a elección, pero no es que se nos regaló, lo ganamos bajo un pleito terrible, realmente que viene desde finales del siglo XIX. Y la primer feminista, aquí Ángela Acuña Brown, cuando saca sus escritos feministas, empieza a luchar por eso y no es hasta 1949 que tenemos eso. Pero cuando yo hablo con mis abuelas, que ya en paz descansan ambas, me contaban lo felices que fueron a votar la primera vez que votaron, porque mis abuelas fueron a votar de 40 y pico de años. Entonces yo les digo a mis hijas, es que nosotras ya nacimos con eso, no nos hemos cuestionado si es un derecho o no. Ángela Acuña, Carmen Lira, Carmen, claro, así es. Jodieron. Tengo que hacer qué dicha una que pausa. jodieron bastante. Tengo que hacer una pausa y usted dirá, bueno, mujeres hablando de mujeres y lo que han hecho las mujeres, era importante que repasáramos y que las conocieran y que las recordaran. Pero ahora, por eso invité a doña Patricia Pérez y a doña Gloria Valerín, ahora vamos a hacer el ejercicio de cuál es, y que todas aporten, pero ellas dos desde una experiencia interesante que han tenido, aporten cuál es el secreto, qué es lo que hay que hacer, para que oigan todas las mujeres, qué es lo que hay que hacer, cómo hacer para poder ganar proyectos en la asamblea que parecían imposibles, cómo hacer para poder lograr cambiar las cosas, porque la prueba de que están aquí son mujeres que han logrado cambiar cosas. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de negociar? ¿Cuándo hay que pelear? ¿Cuándo hay que sostener una posición? O sea, un poquito hablemos de política y de cómo hacer, porque yo pienso que con la presencia de mujeres capaces en la política, la historia de Costa Rica puede cambiar, lo creo firmemente, pero ahora hablemos un poquito de eso, si les parece, para que los que no somos políticas aprendamos un poquito de ellas. Amigas y amigos, volvemos. Estamos con Gloria Valerín, Silvia Lara, Patricia Pérez, Ana Elena Chacón, dos de ellas candidatas a la vicepresidencia, las otras dos políticas de Costa Rica con experiencia y exitosas, una con más historia en la política, otra con menos, más historia en el trabajo que ha hecho en el campo de la economía, algo que de hombre, ¿verdad? Que las mujeres no podemos hacer y que qué barbaridad. Pues toda la vida Patricia estaba ahí. Entonces ahora queremos conversar sobre eso, ¿dónde están los secretos? ¿Cómo se hace? Más allá de la experiencia personal, ¿cómo se hace? Se pueden elaborar cosas en esta mesa que contribuyan a eso y a que los hombres se vayan preparando, porque dicen, yo no sé, que la capacidad de negociar de las mujeres es superior a la del hombre y con menos triquiñuelillas baratillas, más transparente y más de frente. Yo lo pongo en la mesa, yo no sé qué dirán ellos. ¿Quién quiere hablar? Doña Patricia. No, se los voy a poner como un plato de cocina, me parece que aquí podemos compartir, son un poquito de cada cosa, un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia, un poquito de la empatía con las personas que usted está tratando y un poco lo que de por sí tenemos las mujeres, que yo no sé ni siquiera por qué les sorprende algo que es natural. Nosotros siempre trabajamos en equipo en la casa, en equipo con la familia, en equipo con las amigas, o sea, es natural. Incluso hasta la hora de repartir la comida, ¿cierto? Nos dejamos tal vez el maduro chamusqueado, la chuleta media tiesa, ¿verdad? Y cuando servimos, ¿verdad? Le servimos a todo el mundo y yo que cocino, que me encanta, pues lo que me quedó medio mal, el patacón es más tieso, probablemente si no se reparte me quedo yo. Eso es natural y en la política creo que, bueno, para mi caso particular, para contestarle a Silvia lo que me preguntaba ahorita es una cosa fundamental. Esta soy yo.
Sí. Esta es mi manera de ser, esta es mi manera de plantearlo, y puedo compartir y puedo ceder cosas en aras de que algo se haga. Y una cosa que siempre tendré, bueno, creo que uno lo entiende en la empresa privada, es que las buenas ideas se defienden por sí mismas. Así es. No hay que complicarse. Y la otra cosa, la pizca de sal ahí es evitar el egoísmo, que por cierto nos lo ponen como muy femenino y no es tan cierto. No. Mire, yo he encontrado compañeros más egoístas que mujeres, compañeros, y obviamente se los he dicho tan abiertamente como lo estoy diciendo hoy, en el sentido de que las ideas buenas son buenas, no importa de qué vengan, de qué partido político, de qué fracción, eso me tiene sin cuidado. ¿Qué es lo importante? Bueno, que usted salga al final del día de una comisión legislativa, no tanto el debate plenario es un poco ahí de posturas, me parece que el tema es en las comisiones obviamente, de que si alguien me planteó algo que es interesante, lo apoyo. Igualmente, el espacio para convencer, pero de todo esto les quiero decir la primera lección que me dieron, que obviamente no les hice caso, para que no le pase a ninguno. Me dijeron, Patricia, usted está equivocada, la política es diferente a los negocios. Aquí la palabra no es tan importante. La palabra en política es más o menos cierto dependiendo de cómo. Y yo decía, qué cosa más rara, ¿cómo haré yo eso? Porque a mí me gusta que si yo te dije tal cosa, es tal cosa, ¿verdad? Yo de todas formas en ese sentido. Si tengo que cambiar de opinión, acostumbro a decirle, mira, no puedo hacer tal cosa por esto y esto y esto y esto. O sea, tampoco es que está en piedra, me parece que es una cuestión de comunicación muy asertiva, que me gusta. No le hice caso, en este caso fue el líder del partido quien me lo dijo, no le hice caso. Y creo hoy todavía que la palabra es lo fundamental. Mire, yo he hecho tratos con compañeros de otras fracciones que incluso llegan a decirme, si Patricia dijo que sí, es sí. Eso es muy importante. Y eso se ha multiplicado y me parece que eso me ha dado el ambiente. Es que Silvia le hablaba a ella de... Sí, es que a ver, usted ha construido un gran liderazgo como diputada. Y ¿verdad? solita. Absolutamente, solita. Con el partido en contra de ella. Sí, pero lo importante es que no hay liderazgo sin autonomía, ¿verdad? O sea, tiene que haber autonomía, es el punto de partida, tener una opinión, saber que uno tiene derecho a la opinión, a expresarse, a mantener una posición, porque usted hablaba mucho de cómo las mujeres nos damos a los demás. Sí, eso está bien, perfecto, pero también tenemos que construirnos como personas con capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Bueno, sin eso no hay posibilidad de ejercer el liderazgo, y usted, lo que se le nota a usted, doña Patricia, es una gran autonomía, una gran seguridad. Entonces, cuando se tiene eso, se puede negociar. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo pequeñito de ley de vida silvestre. Yo me senté en la fracción libertaria que estaba en contra de la ley de vida silvestre y le dije, mire, les voy a dar 15, 20 minutos, 30 minutos a que me convenzan realmente de ese tema. Me leí el proyecto, me he leído las respuestas de mucha gente, porque eso es lo que uno hace, ¿verdad? Leer sobre las cosas que uno no sabe. Hay unas en las que obviamente pues les puedo dar un poquito de clases, que es la parte económica, pero digamos la ley de vida silvestre a mí sí me tomó mucho tiempo estudiarla y ver el contexto. Yo les voy a dar el tiempo que quieran en fracción. Si me convencen, no tengo ningún problema de decir, mira, me equivoqué, no es esta posición. Duraron 5 minutos en decirme todas las razones por las que tenía que votar con ellos. Y les dije, mira, ya llevo 10 minutos esperando, no me han dado ninguna, así que mi posición es esta. Uno siempre también tiene que estar abierto a aprender cosas nuevas, a que le digan cosas nuevas. Pero eso sí, ahí está la diferencia de la receta. Usted plantea una receta de lo que usted va a hacer. O sea, voy a cocinar esto. Pero entonces usted negocia, pone los ingredientes, pero no traspasa que alguien me cambie el plato. O sea, si voy a hacer pollo a la parmesana, no puedo salir con chicharrones y yuca, no, voy con eso. Exactamente. Pero hay un tema que es, perdón, nada más para decir, es la línea de partido, ¿verdad, doña Gloria? Eso iba a hablar yo de la famosa. Sí, eso le toca, por eso quería ponerle. Muy importante, Cuando te dan la línea de partido. Autonomía versus línea de partido. Vamos a ver, la autonomía tiene o la línea de partido tiene un límite, que son los principios. Así es. Es decir, uno esa luz tiene que alumbrarle el camino siempre. Por línea de partido no lo pueden obligar a uno a desfalcar el Estado, jamás, ni a hacer una porquería. Y cuando ya las contradicciones son insalvables,
Un día me preguntó Amelia Sí. en el programa cuando era yo diputada, doña Gloria, pero usted dijo que iba a correr sangre. Sí, Bueno, y ahí más o menos corrió sangre, Sí. porque ya cuando las diferencias en ese campo son insalvables, pues uno tiene que denunciar con nombres y apellidos. Pero es muy duro. Es que muy eso duro. se dice muy fácil, pero es muy duro. Claro Muy que duro. es muy duro. Es muy Sí, duro. muy A esta duro. mujer le pasó también. Y que a quedó mí, sola. a mí me costó aislamiento, a mí me Claro, costó Que no le hablen a mucho, uno, en el ¿verdad? cafetín. No, pero si eso Sí, fuera eso es lo de menos. aislamiento político, Sí, ¿verdad? sí, también. Pero sí, yo sí. quería hablarte de una cosa que me parece que es importante, digamos, si estamos proyectando el ejercicio del liderazgo femenino ya desde posiciones de la vicepresidencia y De esto. muy buenas posiciones. Sí, a mí me parece que uno tiene que tener claro que también en política hay diferentes luchas, gradaciones, graduaciones de lucha. No es lo mismo presentarse en un país que súper machista, que nunca ha oído hablar del paternidad responsable, no es lo mismo salir a la vida pública con ese tema, donde te van a dar y te van a dar y te van a dar, como nos dieron a nosotros, bueno, y salir victoriosas, ¿verdad? Que ya llevar adelante proyectos que son menos espinosos, que crean menos roces. Uno tiene la posibilidad en política de escoger una gran ¿Cuál pelea hoy? Y voy ganando y me fortalezco para la más peliaguda al final, ya ir con claro. fuerza. Entonces, a mí me parece que eso, ya elegidas las luchas que vas a dar en función de lo que urge. Sí, la lucha por los pobres de este país, las y los pobres de este país, por el empleo. Es que estaba leyendo a Jorge Guardia, que no es de mi tendencia ideológica, pero es un hombre que yo respeto mucho. Y muy inteligente. Claro. Y fundamenta muy Y bien. dice- Cayó encima primero con el tema de objetivos del Banco Central y después nos Sí. pide disculpas Y- y le dice palomita. Ay, no. Palomita. Sí, Sí, bueno, Usted pues, le dice palomita. doña Patricia, Pero- si quiere dirigir. pero Eso es es muy palomita, es un machista, machismo. es un machismo absoluto. me dijo. Jorge Guardia es muy machista, Es muy pero machista. es un hombre al que hay que leer y hay que ponerle atención. Entonces dice, el desempleo, que es peor para las mujeres, Por supuesto. está en un 10%, 10,9%. Sí. ¿ah? Pero el desempleo potencial puede ser el doble. Sí, sí, así Entonces, es. 18%. y este país hace rato, pero hace rato, que yo siento que uno de los problemas principales de la gente es el desempleo. Así es. Bueno, esas luchas que tendrán que emprenderlas desde esos puestos, mujeres como ustedes, me parece que son cuestiones que no podrán resolverse con el concurso solo de los partidarios. No. Hay que buscar alianzas, Así es. hay que hacer alianzas, hay que trazar un camino claro. Y además, el liderazgo. Es decir, usted las luchas las asume con autonomía, con liderazgo. Y a pesar de los pesares. Y Así es. a recibir lo que venga y a Venga. pelear, Yo sí. porque Y no solo así quejarse, se gana. Y no quejarse. No, porque solo a así se llorar gana a otro la lado. lucha. Pero yo sí quiero decir una cosa. Cuando a uno le piden, porque aquí coincido con él, la primera petición que le haga una autoridad de cualquier partido político, que para usted es faltarle a su ética, a su moral, ya estamos listos. Se acabó. Se acabó. Yo tuve diferencias abismales y en un mes ya estaba separada de la cúpula del partido. Para mí, en materia de género, presentar la ley de salud sexual y salud reproductiva, sí, es vital. Si nosotros seguimos permitiendo que tengamos 14,000 embarazos de adolescentes al año, que no haya una educación igual para todas las mujeres, porque yo estoy segura, aquí las Tomo Madres hemos educado a nuestras hijas con una cantidad de información muy importante para que decidan sobre su maternidad. Pero yo no quiero menos para mis hijas de lo que quiero para las hijas de los demás. Así que quisiera que esto fuera un tema universal. Pero ahí usted se encuentra grandes, pero grandes desafíos en su partido, en la gente Sí, pero es que conservadora. ya hemos avanzado Iba- en negociaciones de temas
importantes. Exacto. Ya el país lo ha hecho. Yo pienso, hora de ustedes me otros dicen, temas más esquivar. yo pienso que hay que entrarle a los grandes temas país. Pero- o sea, ¿por qué aquí no se construye obra pública? Exacto. ¿Por qué aquí no hay un transporte público decente, grande, Pero es importante? bien interesante, doña Amelia, Ahí porque hay que entrarle a otras cosas absolutamente... y dejar las otras en fila, porque hacen falta, pero otras Sí, cosas. sí, porque hemos hablado mucho de mujeres y lo que hemos hecho por las mujeres. Claro. Pero no hay duda que el gran desafío es que como mujeres podamos hablar de los grandes temas del país. Así es. Absolutamente. No solo de asuntos de mujeres que son fundamentales. Y yo me declaro feminista toda Y la vida. nosotros también. Pero tenemos que poder hablar del modelo de desarrollo. El Claro. modelo de desarrollo sucumbió. Hay que replantearlo. Y no significa que nos vamos a deshacer de la, Pero de si la el apertura. modelo de desarrollo Minuto, sucumbió. no es que nos vamos a deshacer de las exportaciones, inversión extranjera directa y la apertura, muy importante, Sí. pero tenemos que pensar cómo eso se convierte en verdadero bienestar para todas las personas a través del empleo y los encadenamientos y ampliar Claro. la base productiva. Eso es replantear ese modelo de desarrollo. Entonces el tema es cómo las mujeres entramos a los grandes temas. Sí, eso le iba a decir, y le dejo a las dos el reto, por donde están ubicadas, ¿verdad? No se dejen encajonar simplemente de que ustedes van los temas sociales. No, no. los temas- y les voy a explicar la razón de por qué no pueden hacerlo. Porque usted puede tener muy buenos deseos, como los tenemos todos, creo que no hay nadie que lo pueda tener en contrario, sobre ayudar al tema de pobreza, desigualdad y todo, pero les voy a dar una cosa que ustedes lo van a aceptar. Todo eso pasa por la plata. Sí. Y no dejan en los gobiernos, que seamos las mujeres las que tomamos las decisiones de la plata. Y si usted no logra que el aparato económico, el equipo, el consejo económico, lo que sea, realmente, por eso yo siempre he dicho que para mí la reforma social pasa por una reforma financiera y pasa por una ingeniería financiera, pero eso será otro cuento para otro día. Eso es también No un se dejen problema encajonar en los del- temas sociales, del porque ustedes sin modelo- plata están del listos. modelo Pero de es- desarrollo. un tema de sí, modelo, pero digamos Eso que es un un modelo. problema. Y yo quiero saber cómo van a ser los partidos políticos, y ahora tienen un buen espacio para hacer esos planteamientos, para revertir el nefasto resultado de este modelo de desarrollo. Porque este es un modelo de desarrollo donde la brecha social cada vez se amplía más, donde cada vez vemos menos oportunidades. Amelia toca un punto recurrentemente en su programa, que es el de la infraestructura vial. Absolutamente. Es decir, es que eso tiene que ver con el modelo de desarrollo. Pero digamos, ¿cómo hacer? Eso tiene te lo- que ver con el yo modelo se de lo pregunto desarrollo, un eso poco a pasa por Silvia, la plata. digamos. En un cuarto, sería en un tercer gobierno de Liberación Nacional, ¿estaría entonces Liberación Nacional dispuesta a cambiar todo el modelo que nos ha tenido 4 años? Bueno, yo acepto la vicepresidencia luego de muchas discusiones, de muchas semanas. Yo esto no lo decidí en los últimos 2 o 3 días, ¿no? Pasé muchas semanas discutiendo esto internamente y llegué al convencimiento de que sí hay un equipo dentro de Liberación en este momento, liderado por don Johnny, que tiene la propuesta de renovar el Partido de Liberación Nacional volviendo a sus bases socialdemócratas. Yo soy socialdemócrata. Y estoy convencida de que esa es la propuesta con la que viene el partido y por eso acepto. Y mi reto es ese, cómo verdaderamente... ¿Cómo cambiar estructuralmente y todo el esa país? Absolutamente. Ahora, no lo van a hacer ni yo no lo voy a hacer sola, no lo va a hacer el partido solo. Aquí de lo que se trata es de construir un verdadero acuerdo nacional que nos permita hacer el cambio. Y un cambio que va a ser posible en la medida que construyamos además un gobierno de unidad y de convergencia nacional. Y ahí entramos las mujeres, porque si algo sabemos las mujeres es de construir esos acuerdos y esas negociaciones. Y vea lo que está planteando Silvia. Es que yo, cuando empecé en política a los 15, 17 años, me planteaba hacer la revolución en este país. Igualmente, yo Cada todavía... uno con una granada en una Y mano y Y otra en en este otra. momento las cosas han llegado a un En que hay que punto hacerlo. de desigualdad en que lo que uno se plantea es simplemente unas reformas que logren acortar esa brecha social Por y darle supuesto. más oportunidad a los muchachos y Porque a no las es un muchachas. tema únicamente de pobreza, hay un tema fuerte y fundamental de desigualdades. No, pero hay una cosa que es importante, también de sentido común. Aquí usted le dice a todo el mundo y la gente, ¿sos socialdemócrata o social cristiana
o social algo. Así es la gente en Costa Rica toda. O sea, ¿dónde encontrar ese punto de unión para hacer un gobierno nacional de verdad en el que todas las fuerzas participen? Eso no sé cómo hacerlo. ¿Dónde buscar esos proyectos país en el que todo el mundo se case con esos proyectos y todos vamos juntos? Esa es la solución. Sí. Y la revolución o la reforma está en que la corrupción, la ética, o sea, en que hay cosas fundamentales que todo el país tiene que cuidar, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Pero, señores, Diferentes, si no, no va a haber gobierno de unidad sí, nacional. diferentes Y en Costa Rica, gobiernos, si no hay ese gobierno, esto no va a caminar. No, diferentes Hay que gobiernos, perdón, Ana Elena, porque esto también es importante para el PAC y para Liberación. Diferentes gobiernos han emprendido procesos de unidad nacional, de un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo se llamaba el de Miguel Ángel? Sí, el concertación La nacional. No, muy concertación bueno, nacional. estuvo esa Sí, muy bueno, ¿se acuerda? Excelente. Claro, Sí, claro. bueno, hay que ver Lo que pasa para es que no cómo se cometer sistematizó. los mismos errores. Exacto. Porque Sí. usted no puede llegar a un acuerdo y después ir a cambiarlo. Exacto, Porque se exacto. riega Pero la además cosa. hay que Ah. ser femenina otra vez, porque aquí somos femeninas otra vez. Cuando a mí me hablaron del gobierno de Unidad Nacional, que ya me hablaron, gente de Liberación Nacional, y agradezco la conversación, porque a mí me gusta oír de todo. Vieron las cosas que yo oigo, de todo. De todo. No me complico. A los 50 y tanto, oigo de todo y leo casi que de todo. Perfecto, yo dije, mire, me parece bien. Es más, es una cosa hasta de sentido común. No puede Liberación, ni puede el PAC, Nadie, ni puede por supuesto. monopolizarse que los mejores profesionales son de su bandera. Hay que política, llamar a la porque mejor no es gente. cierto. Pero aquí está la trampa, y yo lo digo abiertamente, encantada de ayudar, de colaborar, de que, es más, yo lo he dicho muchas veces, ni me paguen, no importa, el tema es estar uno activo y cooperando, ¿verdad? ¿Por qué no dicen de antemano las elecciones cuál es ese gabinete de Unión No Nacional? tiene. Con los nombrecitos, porque a mí no se me vale que me digan, sí, mire, pero después de que ganemos, ¿sabe por qué? Se lo voy a explicar por qué, y aquí para que quede bien grabado. Porque he pasado en el movimiento libertario 3 años y medio, ¿verdad? Siendo tratada como una recién llegada. Es más, algunos se han atrevido a decirme Muy bien ese punto, liberacionista. muy bueno ese punto. Y no me voy a ir a otro partido para luego te diga pasar libertaria. siendo libertaria. Muy bien. Eso me da pereza, me desgasta mi parte emocional y mi Sí, calidad de sí, vida, sí, que sí. finalmente, perdón, esa sí la defiendo Muy bien, como ¿por qué? presidente. ¿Por qué? Dígalo antes. Dígale cuáles son las mejores personas para un ministro de transporte. Dígame quién va a ir de Hacienda. Y yo lo he dicho, mire, aquí sin ninguna mezquindad. Para cuidar la plata, yo no tengo ninguna mezquindad de decir que los del PAC son buenos. Ah, no sueltan. Me parece muy bien. No sueltan sin papelitos ahí, En como obra se le pública ponga. quisiera ver otras personas. Y lo que digo es, ¿por qué no se les ocurre, como lo hacen en Estados Unidos, que anuncian las grandes figuras con tiempo para No, que pero la así gente lo vamos opina? a hacer esta vez, ellos saben. Pero que así lo no me vamos diga a hacer. mí que hasta después de ganar, No, pues no, hablamos. no, Yo soy no, demasiado no, femenina como para creer en el diablo. Yo ya no No, puedo. pero hay una cosa importante y vamos a ir a una pausa para volver a hablar de proyectos en concreto, cuáles son esos proyectos país, para que vean que también andamos conectadas, ¿verdad? Pero hay una cosa importante en eso que dice Patricia, ¿verdad? O sea, en la Asamblea Legislativa la gente no habló mucho porque no tenía mucho sentido, donde van partidos políticos a defender posiciones, ¿verdad? Etcétera, hablar de unidad, de, ¿cómo se llama? De que todos fueran, de todos los partidos en cada partido, no, cada partido lleva a su gente, defiende sus posiciones. Pero estamos hablando de un gobierno nacional, estamos hablando de ministerios, Claro, de estamos hablando instituciones de después de autónomas, las elecciones. estamos hablando Exactamente, pues hay que después. esperar Y yo sí. retomo lo que dice, y las primeras impresiones que nos están dando los candidatos es que quieren algo de eso. Claro. ¿Verdad? Bueno, están no. Ellos están probando. Ellos están, seguro, ellos están probando a ver cómo lo recoge la gente, ¿verdad? Hay gente de este gobierno, yo no voy a decir quién ni me interesa, pero puede ser que sea bueno. Hay gente que haya estado en otro gobierno de otro partido que sea bueno. Hay alguien de la asamblea que puede ser de otro partido que sea bueno. Tienen necesariamente los candidatos que verlos, porque eso va a hacer que un candidato cuando presente su propuesta jale más votos o menos votos. Y yo por lo menos en el programa me pasaré toda la campaña pidiéndole esa lista de a quienes los van a acompañar en cada ministerio. Y que nos den ternas y le echamos a los 3 de la terna, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Usted cómo lo va a hacer? ¿Usted cómo lo va a hacer? No, porque si no, esta campaña para mí como periodista no tiene sentido. Si lo que voy a preguntar es para que me cuenten qué buenos son y qué bueno van a Sí. hacer, la cosa no va a funcionar. ¿Quiénes los van a acompañar? Una pausa. Y cuando volvamos, ¿cuáles son esos proyectos país
para los que necesitamos de verdad comprometernos con un gobierno de unidad nacional. Aquí todo se pone más emocionante en los cortes comerciales, pero les voy a decir una cosa para que aclaremos. Una alianza nacional, porque es diferente y puede equivocarse uno a la hora de haberlo planteado. Una alianza nacional es una alianza, después de que quien quede presidente hace una alianza con los otros partidos políticos y ahí comienzan a trabajar en ese sentido. Pero un gabinete que se exponga a la población es quiénes son los más capaces para ocupar tal puesto en Costa Rica. Yo no sé de qué partido sean, pero eso ni se va a tocar en cuenta, sino quiénes son las personas más capaces. ¿Están de acuerdo, señoras? Sí, lo importante es distinguir, no es una alianza con personas, es una alianza política, de fuerzas y proyectos alrededor de objetivos comunes de bien, de interés general. Además, cuando uno gana, digamos, cualquier puesto de elección popular, la única bandera que lo ha de cobijar es la bandera de Costa Rica. Exacto. Y hay que trascender muchísimo más del tema partidario. Y es ahí en donde, por ejemplo, en nosotras las mujeres, para volver al tema, ha privado el tema ético, ¿verdad? El tema de ir luchando contra la corrupción y de poder realmente llevar una visión país. Eso es sumamente importante. Yo le decía a doña Amelia que Laura Chinchilla, cuando ganó las elecciones, con un 46% de votación, que no se veía eso desde hace muchas elecciones, tenía la posibilidad de haber conformado un gabinete nacional, de llamar a las mejores personas a gobernar, pero no lo hizo, y entonces, bueno, los resultados, cada quien tendrá su propia conclusión, porque había un respaldo nacional. Ese 46% no era únicamente partidarios, era gente de muchos otros partidos, sobre todo que se le unieron. mujeres. Además las mujeres, Claro, votaron, y ahí ha habido un 60 y pico. Exactamente, Sí. fueron mujeres, y ahí hubo un abandono a las mujeres. Bueno, aquí yo lo tengo que direccionar para ver lo de los proyectos que ellos consideran que son importantes, pero hay una cosa que a mí también me parece que es muy importante, y es el hecho de que más allá de mujeres y hombres, ¿verdad? Porque ustedes cuando nos oyen hablar que mujeres y solo mujeres y hablan de mujeres, no es que estamos diciendo que somos las mujeres las que podemos hacer todo bien, No, jamás. ni que las mujeres estamos preparadas mejor que los hombres para gobernar. Eso es una discusión que no nos interesa. A las pruebas me remito, como decía mi mamá, ya está. O sea, cada quien actúa y lo que haga es lo que van a decir, hombre o mujer, sí. Porque lo bonito de ahora es que cada vez son más críticas con los hombres, las personas jóvenes. Bueno, ahora ya no es cuestión de que es mujer o no. Quiero pedirles que hagamos el ejercicio. Cada persona, yo diría un proyecto, no hagamos mucho, no creo que coincidamos todos en el mismo, yo no voy a participar. Un proyecto importante para Costa Rica. ¿Cuál sería ese proyecto? Pero, ¿cómo se implementaría un proyecto en un momento en que tenemos un problemón, señoras, y todas las que van a partidos y de todo? La falta de confianza de la gente. Y hay que generar una campaña política en la que hay que generar confianza. ¿Cómo irán a hacer? Yo digo que así, siendo prácticos y presentando las cosas. Pero, en fin, va a ser difícil, no va a ser fácil. ¿Cuál sería ese proyecto? Yo la primera cosa que quiero decir es, a ver, este país, Costa Rica, tiene que plantearse como meta fundamental erradicar la pobreza extrema. Es éticamente inaceptable que en Costa Rica hayan 350,000 personas que no hacen 3 comidas diarias. No puede ser. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? ver, Porque sí. el diagnóstico aquí todo el mundo, ¿cómo? diagnósticos Sobra. La pregunta Ok, es, ¿cómo? vean, a ver, el 80% de los ingresos de los hogares en Costa Rica provienen de la participación en el mercado laboral. La palanca está en el mercado laboral. Entonces, y volvemos al tema del empleo y de ampliar la base productiva. Entonces, el tema es empleo. Y no podemos hacer depender el empleo nada más de apoyar una partecita de la economía ligada a las exportaciones, a la inversión extranjera, que es importantísima y eso va. Pero ¿cómo dinamizamos la economía interna para fomentar ese empleo? Ese es el gran desafío. Silvia, la interrumpo. Sí. El objetivo del Banco Central, lo discutíamos ayer, es inflación. Sí. Tenemos un proyecto, todas las fracciones, incluida Liberación Nacional que lo dictaminó. Ayer tratamos de dictaminarlo, Liberación se opuso, porque dice que empleo no puede ser un objetivo prioritario del Banco Central. Están todavía en el pasado, Sí. que es la columna que escribe Sí, Jorge Guardia, en sí. la que me dice palomita criolla, Sí. vamos a bajarlo ahí, pero digamos, acepta que teníamos razón. Y ayer en la tarde Liberación se opone porque dice que Dios guarde
poner empleo como objetivo prioritario. Si no ponemos un objetivo en el Banco Central, y no es porque con eso se resolvió el problema, no, es que tenemos que visualizar el objetivo primero para luego instrumentalizar. Pero entonces el punto de partida tiene que ser empleo. Está muy no bien, nada más, porque el punto de partido. Yo estoy totalmente de acuerdo No con vaya usted. tan largo, lo Sí, tenemos ahí a punto de penal, lo tenemos a punto de penal, evitado y bloqueado por migración. Gloria. Yo coincido con Silvia en el hecho de que es inaceptable esa cantidad de personas que no comen en Costa Rica y que yo hablé ahora del asunto del empleo, y una de las salidas sanas, posibles, es el tema de recuperar el empleo. Si esto sigue así, nosotros vamos a terminar como en España. Y ir eliminando esa política, digo yo, esa política asistencialista en que tenemos 24 instituciones dedicadas a eliminar la pobreza, millones Entonces, y millones para eliminar la pobreza. nada más que vamos a para hacer con terminar, Pero es quisiera que no es con para programas terminar, sociales, no es con programas sociales, Sí, es para con terminar. empleo, es la Exacto. política económica, es la Pero política ¿cómo? económica. Lo que pasa es que Totalmente de acuerdo. ¿Cómo dinamizas la economía interna? Si tenés una balanza comercial estrepitosamente contraria, deficitaria. TLC. Eso tiene que ver con el TLC. Porque si usted abre la puerta a las importaciones, de quienes producen aquí empiezan a dejar de tener empresas, porque los que reciben la plata son los que la traen. ¿Ah? Y si además usted no tiene una política de salarios creciente, buena, el mercado interno se contrae, la gente compra menos, la economía se contrae. Usted tiene que tener una política que combine además el tema del tipo de cambio. Usted no puede tener un tipo de cambio artificialmente, porque usted friega a los exportadores y beneficia a los importadores. Es que ya no hay atractivo entonces en tener empresas. Lo que pasa es que vamos a ver. No, Las nada cosas, más, pero esa es la discusión de nada fondo, más para esa es la terminar. discusión de fondo. Nada más para terminar. No se puede. Entonces, usted tiene que hacer un ejercicio en el que combine todos esos factores. Yo no soy economista, pero leo a los economistas y entiendo perfectamente de que esta es una dinámica perversa que está destruyendo la economía. Pero de este país. vamos, digamos, a la base de la situación. El mayor movilizador social que existe es la educación, ¿verdad? Y entonces nosotros también debemos de apostar para la competitividad, tener personas que han logrado tener la capacidad de entrar en el mercado competitivo. Indistintamente cualquier cosa, para entrar a tener un buen trabajo, se tiene que haber pasado por una educación técnica, por una educación científica o una educación universitaria. Cuando nosotros vemos, digamos, el abandono de las aulas que se hace, sobre todo en primer año de colegio o en séptimo año, como se le quiera llamar, ese es un tema sumamente importante de lucha contra la pobreza y de generación de empleo digno. Porque los salarios más, digamos, los salarios peor pagados son aquellos destinados a las personas que no han terminado la educación secundaria. Y esas personas terminan sumidas en la pobreza. Si no terminan la educación secundaria, pues tendrán unos salarios muy bajos, ¿verdad? Y los trabajos menos calificados. Sí, lo que pasa es que, Nelly, no los estamos Pero diciendo. déjame terminar porque yo te dejé terminar, ¿verdad? Además de eso, ¿Vieron cómo es la cosa? sí, además, a mí me parece sumamente importante el tema de las mujeres, ¿verdad? Vuelvo a tomar el tema de cuántas mujeres quedan al año fuera y excluidas del sistema educativo. Pero yo sí te voy a interrumpir. Yo quisiera sí. que aterrizáramos la cosa, porque ahorita estábamos planteando el tema de cuál es el proyecto. Ok, voy a Entonces, caer ¿cuál en es el eso. proyecto país que necesitamos? Voy a caer precisamente que en ustedes eso, porque el consideren proyecto cómo país implementarlo. debe ser también no solo el tema de la competitividad y el trabajo, sino de la organización, de cómo están todos los recursos país que se llevan a acciones condicionadas para las familias más pobres. En este caso, quiero decirle que el país ha carecido de un registro único de beneficiarios que ha venido a enriquecerse con la ley de FODESAF y que lo está haciendo ya mucho mejor. Amparo me estaba comentando sobre esto. Se ha venido haciendo ya de una mejor manera, mucho más sistemática, en donde sabemos a quién se le da el recurso, por cuánto tiempo y generamos indicadores de impacto. Cuando Chile, por ejemplo, logra reunir una situación como esta, Chile baja 20 puntos la pobreza.
Y eso es algo que nos interesa. ¿Cómo se baja la pobreza? Con empleo. Es que dejar de ser una persona en condición de pobreza es nada más tener un salario diferente el otro mes. Pero cómo llegar a ese salario es muy importante. Cómo racionalizar los recursos que se van acá es precisamente a través de este orden que se tiene de todos los recursos sociales que están destinados. Y ese desorden que usted llama de 20 y pico instituciones que vienen a hacer lo mismo, hay que racionalizarlas y hay que ver cuáles realmente tienen impacto y No, cuáles ¿cuántas no. familias reciben como 7 bonos o 10 yo no bonos? estoy de acuerdo, Y yo no estoy de acuerdo no, que no. sea tan desordenado. Mire, disculpen, eso no es ver, correcto, a eso ver. no es correcto. La Contraloría ha hecho un trabajo fantástico de identificación de esos programas. Vean, 3/4 partes, el 75% de esos recursos están concentrados en 9 programas. ¿Cuáles? A ver si estamos todas de acuerdo. Sensinay, ¿quién está en desacuerdo? Nada, Nadie. estamos de acuerdo. Comedores escolares, no estamos en desacuerdo. Por supuesto Bonos que de no. vivienda, no estamos en desacuerdo. FONAVE, no estamos en desacuerdo. No, yo Avancemos. a Fonave Entonces, cuidado, le tengo, cuidado. a Fonave le tengo Sí. mis observaciones Sí, y avancemos, muy yo, pero por puntuales favor, no es sobre que, a quién lo le que está quiero decir es que, llegando. Ana Elena, lo que quiero decir, esto no es tampoco un desorden. Y el tema de las duplicidades, ¿qué quieren decir las duplicidades? Vean, conozco muchos casos, voy a poner uno. Una señora queda viuda, le dan la pensión del marido, entonces tiene una pensioncita de 50,000 colones. Y estoy hablando de allá donde el viento se devuelve. Tiene la hija consigue una beca de FONAVE que le permite ir a la universidad. Ahora le quitan la beca de FONAVE porque ya la mamá tiene una pensión de 50,000 colones. Sí, claro. No, No, por pero favor, además, es que, además ¿verdad? hay Entonces, una no, cosa por eso, importante entonces- que ver en esto. entonces, Obras son distingamos. amores. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces, con todo este orden de nuevo, no hemos logrado bajar la pobreza? ¿Verdad? ¿Por qué seguimos administrando la pobreza y por qué seguimos teniendo un 20% de personas en condición de pobreza? Es muy importante que nosotros hagamos estrategias para barrer con esta pobreza. Y yo estoy absolutamente segura que con una buena estrategia, un gobierno, o sea, 4 años sería suficiente para eliminar la pobreza Ok, extrema. pero no es solo una estrategia. Yo, por ejemplo, como periodista, yo no voy a pedir estrategia. Ya he Bueno, visto política estrategias en pública todos o como lados. le quiera Yo decir, lo pero que sí es muy quiero importante. un proyecto claro, con visión clara, cómo se va a desarrollar y si fuera todavía mejor, quiénes van a estar jefeando ese proyecto. Porque si no, seguimos hablando de lo mismo. Claro. Patricia. Señora, les voy a dejar 2 criaturas ahí en pañales. Y uno tiene que aprender que cuando se le acaba el tiempo hay que dárselos a alguien que los adopte. Que Sí, los niños claro. lleguen al final. 1, ya le hablé, objetivos de Banco Central. Me parece que es un tema importantísimo. El país no puede solo pensar en inflación y lo estamos dejando ahí como objetivo, pero segundo objetivo, empleo, porque hay que combinar. Cierto que la inflación es un impuesto, pero el que no tiene trabajo no lo puede ni pagar. Entonces es un tema que me parece que ya, ¿qué decirles? Si Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo, si Europa lo que está haciendo, porque nosotros no vamos a ir viendo los problemas de desempleo que tienen y hay que esperar a que nos lleguen para resolverlo. O sea, hay que abrir el objetivo del Banco Central, aunque don Rodrigo Bolaños se oponga rotundamente. Es más, anunció que si se aprobaba el proyecto renunciaba. Ay, ojalá. Tengo unas ganas de aprobarlo solo para que renuncie. Pero el otro para hacerle concreto. Eso me parece que se los dejo a ustedes, señoras, para que lo adopten, ya que ustedes van cualquiera de las dos va a gobierno o otra persona va a gobierno, ahí se los dejamos cocinado. El otro tema, obra pública con inversión privada. Así es. Para hacerle a Amelia su respuesta. Se acaba de dictaminar en la Comisión de Económicos, donde es la única comisión que la he disfrutado horrores, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Señoras, el 32% del ahorro nacional de este país se agarra y se invierte en otros países en títulos valores. Porque no se puede destinar ese ahorro a hacer la obra pública que nosotros Ese es compramos. el proyecto que... Sí. ese Sí, es es cierto, exactamente. Pero hace rato lo están Oiga, diciendo claro, en este terminó país. de económicos después de 2 años de una pelea de todas las fracciones. Yo lo redacté, pero la verdad todos han aportado. Y aquí nada que sea mío, es de todos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo tengo unos chuminos en la casa, en lugar de comprar un certificado de inversión para que me lo inviertan en economía brasileña o panameña, yo compro un título para que se haga la carretera de San Ramón. ¿Cómo se paga? Por eso se llama titulación de flujos de caja. El nombre es muy grande, pero es muy sencillo. Es con todos los viajes que se van a cobrar, que van a un fideicomiso, y ese fideicomiso te paga los intereses. Todo el mundo feliz. Vea, yo porque tendría mejor rendimiento sobre la plata. El gobierno porque no tiene que estar haciendo empréstitos carísimos, ¿verdad? Que además no ejecuta, además no ejecuta, es otra cosa que hay que pagar. Y la gente de la comunidad porque tiene la obra. Ese proyecto es tan Bueno. sencillo. Oiga, y le voy a decir una cosa más importante.
Ese proyecto nos lo pidió el Banco Nacional y el Banco Costa Rica a don Guillermo Zúñiga y a Patricia Pérez hace 3 años. 3 años para poderlo dictaminar ahí. ¿Y qué dicen los banqueros de eso? ¡Ay, están fascinados! ¿Y por qué se opone el Banco Central? Quisiera yo saber. Ah, no, es que ese es el otro objetivo del Banco Central. No, porque dicen que eso le complica la vida. No, pero es que aquí todo es complicado. Yo la vida no la escogí para que sea fácil. Lo único no complicado para él era cerrar el banco. Eso fue lo único no complicado para ese otro señor. Está en el lugar 157 de la agenda. Por eso le digo que ahí se los dejo. Ay, yo oí. Ahí se los dejo, pero ¿Ves por lo qué menos sentido- qué la sentido pelea de- de discusión de se dio. prioridad, De prioridad. ¿no? Es el sentido de prioridad lo que Se estamos habló aquí. El sentido de prioridad lo puede dar ahora, perdón, el Gloria. Ejecutivo y que lo manden Se extraordinarias. habló aquí de cómo generar empleo. Cómo generar empleo. Y yo creo que ya es hora de que se entienda que los beneficios que tienen las zonas francas o los extienden a las compañías, a las empresas nacionales y termina el Estado sin recibir, como dice Jorge Guardia, sin recibir ingresos, o vamos racionalizando lo de los incentivos, ¿verdad? Porque hay que recibir. Vea, en los países asiáticos, las zonas francas invierten en materia prima dentro del país el 75% de lo que gastan en materia prima. En Costa Rica es un 3%. Pero vienen los chinos y, ¿Y quieren eso? ponernos las condiciones Claro, de todo. y eso genera encadenamientos productivos. Claro. De esto Silvia y yo hablábamos hace mucho tiempo, de esta vaina. Bueno, y al generar encadenamientos productivos, usted reactiva la economía, genera empleo. Vea, el principal problema de los jóvenes en este país es el empleo. Así es. Sí, de acuerdo. Es el principal, y eso hay que resolverlo o nos vamos a ir haciendo más y más pobres. Y yo creo que ahí además Patricia en esto tiene mucha experiencia, porque le ha tocado lidiar con el tema de banca de desarrollo, que tiene un montón de plata, que no ha sido posible. Recientemente el Departamento de Servicios Técnicos dictaminó sobre la posibilidad de que esas platas puedan usarse, cambiándole el camino que tienen actualmente. Estaban parados de manos los banqueros privados, sobre todo Patricia dio esa pelea ahí, pero lo cierto es que, como usted decía hoy en su programa, Amelia, hay que poner un poquito, todo el mundo tiene que poner un poco de sacrificio para poder sacar este país adelante. Yo creo que proyectos hay miles. No vamos a poder hablar de los otros grandes proyectos, pero nos queda mucha campaña electoral por delante, Amelia. No, yo sí creo que infraestructura totalmente. Sí, totalmente. Yo sé por qué eso genera Eso empleo trabajo. y porque genera calidad de vida y todo eso. Todo. Hay un Primero. tema interesante. Segundo, creo en el gran proyecto de transporte Sí, público en todo totalmente. Costa Rica, porque con eso también eliminamos contaminación, generamos empleo. Creo que hay que revisar con el tema de los autobuseros, que dejen de estar llorando por el tema de que pobrecitos, si fueran pobrecitos no tendrían esos negocios. Y como eso es concesionado, creo que de una vez deberíamos ir planteando el tema. Si usted tiene algo concesionado y contamina, le está haciendo daño al país. Entonces tenemos que ver cómo usted deja de contaminar si no le quito la concesión. Yo creo en esas cosas, o sea, y esas son cosas que usted comienza como presidente a hacer eso. Una que pegue. Una que usted pegue, un proyecto que usted pegue y uno de estos planes que pegue en tres meses, que se puede, en 3 meses, le cuento un cuento si usted no pega todo lo que quiere después como presidente. Es una cuestión de sentido común, yo no sé si se llame política o no, pero se traban, porque apenas llega yo no sé por qué los presidentes aquí se traban, ¿verdad? No, yo voy a sacar este proyecto y voy a hacer esto otro, este proyecto que necesito que usted, y esta otra cosa que se puede hacer aquí, aquí lo tengo y aquí lo hago, y si lo hace, porque esa va a ser la cosa, a los 3 meses lo hago, digámosle 4, a los 4 meses lo hago y lo hace. Se lo digo, candidatos presidenciales, hace lo que le da la gana en Costa Rica, porque la gente está hastiada de que en este país nunca se puede. Liberación Nacional tiene ese gran reto. Ha estado 3 gobiernos, va a estar. Bueno, ¿se puede o no se puede? Que don Johnny me lo comience a decir en cómo se llama. Todavía no sabemos. Que Luis Guillermo me comience a decir cómo lo va a hacer también. Claro. Ahí es un cómo lo van a hacer. El cómo es más importante. Eso es lo que a la gente le importa.
no nos enredemos. Diagnóstico ya no. Ya, No, pasó. no, Ya la gente no quiere oír más de eso, o sea, no nos enredemos, es una cuestión que suena práctica, pero que conlleva muchas decisiones profundas y de visión país, porque de repente para vos pobreza es una cosa, para Luis Guillermo es otra, para los libertarios es otra y para mí es otra, que torta, ¿verdad? Sí, Por sí, eso, sí. escojamos ese proyecto que todo el mundo, no importa el partido, va a decir que sí. Usted que tiene Claro. colmillo, Claro, Gloria, así es. todo el partido va a Porque decir que si sí. usted agarra un proyecto y empieza, como debe hacerse en política, conciliar intereses diferentes, puede ser que no salga el mismo proyecto. Pero vea lo que las iniciativas exitosas siempre son producto de la conciliación de muchos intereses Por muy supuesto. diversos. Y eso nosotros lo aprendimos en el INAM. Además, no se puede ser perverso con el país. Usted, una buena idea la tiene que acoger, la tiene que apoyar y la tiene que llevar hasta las últimas consecuencias si eso va a beneficiar su país, por Pero vea supuesto con que las sí. líneas intersectoriales, Qué casi se ha barbaridad, sí. cuadruplicado la gente que las está Claro, usando. sí, Vea claro. el tren, el Pero vea lo que pobrecito nos, viene vea así a lo que las nos horas costó pico. llevarlas, doña Amelia. Por eso, no. ¿Cómo se luchó para tener las líneas Por eso te digo, intersectoriales? pero entonces, si vos lo planteas en grande, Sí. vos sabés que vas a favorecer a todo el señor que anda mojándose con la lluvia cuando sale de Así trabajar, a la es. señora. Vea. Entonces vas a tener una energía Amelia, positiva. San José, y esto yo se lo decía a Johnny cuando estábamos en la alcaldía, y yo sé que él lo entiende. San José es una terminal de buses. Ay, sí, horrible, horrible, horrible. Eso tiene que cambiar. Exacto. Eso tiene que cambiar. Y es un Eso- proyectazo, eso no es ay qué fácil, mañana lo cambio. Bueno, pero las intersectoriales yo las aplaudo, ¿verdad? Que Muy lograron buenas, muy hasta, buenas. pero ¿cómo costó, Lo que no? me Hasta da ahorita. chicha es que haya tenido que venir un hueco en Atillo Sí, 8 para para que tomen ¿verdad? la ¿Y por qué decisión. ahora sí y antes y no, después verdad? hablan de Y no ha que pasado nada ingobernabilidad. nuevo. Sí. En este Ah, país sí, sí, hay sí. ingobernabilidad porque los que tienen que tomar las decisiones No las las toman. Perdón. Sí. No es porque Pero yo esté quiero ensabado agregar todo. un tema más allá. O sea, Ya el casi tema, termina ya el terminamos, pero que planteen los candidatos, planteen un proyecto que perfecto, una buena idea, que yo siempre lo he dicho, las buenas ideas se venden solitas, pero hay un tema que está detrás de eso, es el candidato que tenga credibilidad de que la pueda hacer. Porque si usted sin credibilidad, ejemplo, si a mí Franklin Chan me dice que va a ir a la luna, le creo. Pero si otra persona me dice que va a ir a la luna, le digo que está descocado. Entonces, el tema más O si importante... Franklin Chan me dice que va a arreglar el transporte, yo tampoco. Yo sé que Franklin Chan puede va a estar hacerlo. en el fondo. Y aquí lo que está pasando es una cosa muy seria. Y bueno, y para aquí doña Amelia obviamente lo tiene muy bien visualizado, por eso lo escucho siempre. Es estar presentando soluciones, pero aquella persona que te trae aquella idea, vos no le tenés credibilidad. Claro. Y sin Problemón. credibilidad usted no hace absolutamente Nada. nada. Sí. Por eso, condición sine qua non, primero hay que ganarse la credibilidad. Así es. Usted Y en la redes credibilidad se gana sociales, con a mí obras. me nada duele, más. en redes Con sociales trabajo, exacto. es chorizo, chorizo, chorizo. Ni siquiera ha comenzado algo y ya dicen Porque chorizo. no hay credibilidad, Y entonces por ya todo el eso mundo dice, vos ya tenés todo. que revertir. No, la eso. clase política perdió la credibilidad, claro que sí, pero que te juzguen por tu historia de vida, ¿verdad? Cada uno, por lo que has logrado hacer durante tu vida y ahí ves si Pero sos yo una quiero insistir ejecutiva o no. ya esto no es un asunto de personas. Es decir, las personas son importantes, pero miren, no son, vean que pasan y pasan y pasan los gobiernos y cambian las personas. pero sí no sé, son muy es muy importantes, importante en el sí INAH, son pero muy creo importantes. son muy importantes, pero creo Y vea que aquí hay un hay tema de mucha gente, personas, sí. pero no son las personas individualmente las que van a hacer la diferencia. No, por supuesto son que es los el equipo de proyectos trabajo y que son llevan. los acuerdos No, no, los y que es- van a hacer y la es- Pero lo diferencia. que es un pasa, Silvia, es país, que yo y veo es en un política, país. ahora la gente, lejos de ser tradicional por un partido, mucha gente cree o no en ese equipo que lleva ese partido. O sea, se dan No, con eso las se lo personas. están jugando Eso los es candidatos. algo Yo no muy estoy actual. tan segura con un 60 y más de por ciento de gente y que me lo dice a mí. que Ah, no, sabe claro, por hay quién un va a votar. abstencionismo terrible. Bueno, pero esa eso- gente ya no eso- va no. solo por un partido, Eso va por quien significa- lidera el partido. No, eso por proyectos, significa por proyectos. que Claro. la gente Que le solucionen su problema. Exactamente. Que le solucionen Exactamente. su problema. Conecten Su con la problema de persona. empleo, su Que le problema de conecten. pobreza, su problema De de vivienda, empresarial, de su transporte. problema- ¿Cómo terminar el mes? Hueco. Exactamente. Es que exactamente. no, y eso olvida que eso que que es- dice Patricia es sí, una empatía, que me ¿verdad? conecte, que me Yo conecte. te doy y el otro dice, bueno, yo recibo, aquí estoy recibiendo y te doy. O sea, es una cosa así de empatía, Claro. de empatía. Que hay muchas cosas que resolver en Costa Rica, se nos acabó el tiempo. Hay que resolverlas. Que hay que buscar una manera de hacerlo, que hay que generar confianza. O sea,
La única ilusión que a mí me da es que estamos tan jodidos, para decirlo que estamos tan tristes porque no se pueden hacer las cosas, que estamos con tantas ganas de hacer, pero pensando que si intentamos algo no va a tener gracia porque nos van a devolver, que nos dicen que seamos emprendedores, señores, y aquí les hablo con toda la palabra mía y la verdad, y resulta que no nos alcanza para pagar, y resulta que pues sacar un préstamo, dice uno, bueno, ¿cómo hago? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Entonces no me digan que sea emprendedora, le dicen a los muchachos, sean emprendedores, chiquillos que se meten en unas tortas, que el otro día me decía uno, que es un artista, un muchacho súper preparado en cuestiones de informática, dice, dije, es que íbamos a ir unos compañeros, un muchacho de 25 años, porque para lo del emprendedurismo, dice, entonces íbamos a tener una oficina, entonces dice, ay, pero había que hacer la rampa, había que hacer la oficina, había que poner esto, y si no nos alcanzaba todos, ni trabajando todos 20 horas diarias. Esas mentiras ya no las manejemos, porque eso son mentiras, y no es lo mismo una persona que se queda sin un 5 porque su hijo tenga que ir al extranjero a estudiar, tenga que ir a aprender un idioma o 2 idiomas al extranjero, virtud al que sale aquí de la UCR y virtud al que no sale del colegio. O sea, esas son realidades de país que si no conectamos eso, los candidatos a presidentes, que son los que meten en eso, no vamos a hacer que la gente se motive, camine y que nos conectemos todos en una gran red. Claro, quedan algunos temas, yo no sé si usted va a hacer otras de estas, muchas, porque de verdad nos quedan muchos temas, hay que analizar el tema de instituciones claves del Estado, ¿verdad? De cerrar instituciones, sí, y de fortalecer instituciones como la Caja, por favor, la crisis de la Caja, el ICE no lo podemos perder, y está a punto de perderse. Pero ese es un tema de gestión importante que hay que ver. Y eso es un problema de oportunidades. Aquí el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Caja Costarricense y todas estas instituciones han significado oportunidades para nosotros, para que estudiáramos chiquiticos, para que tuviéramos casa, para que, por supuesto, para salir adelante. Pues si es el Estado solidario. Y eso no lo podemos perder. Algún día, Amelia, hay que entrarle a esos proyectos, a ver qué nos dicen las candidatas. No, y los candidatos presidenciales, ¿verdad? Y también los candidatos a vicepresidentes. A mí me da cosa un poquito que las vicepresidencias se vayan enfocando en puntos, o sea, como aparte, como que tengan su casita aparte, que es lo que pasa siempre, y que entonces a la final el presidente dice, le voy a preguntar a Silvia de que cómo va tal cosa, o le voy a preguntar a Ana Elena cómo va tal cosa, y resulta que así no funciona, porque si al interno no se comienza a tejer esa red, para afuera esa red no va a seguir o caminando. Que solo uno sea el pivote, el que resuelve, que solo Lieberman resuelva, por ejemplo, porque como es el que maneja la plata. No, y lo que pasa, y lo hacen en chiste en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Hay que reunirse con tal ministro para conseguir tal cosa. Si no le hablas a Lieberman, entonces pasan por un ministro, después le hablan a Lieberman, después a doña Laura, y Laura dice, es Lieberman. Y Lieberman dice, ese carajo que tengo ahí en obras públicas y transportes que me tiene que resolver. Y no pasa nada. Esa es una cultura que tenemos que superar. O sea, para decirles que la cosa no está fácil. Que las felicito a Elena y Silvia que agarran esa bandera. Que Gloria y Patricia, ojalá que también puedan tener posiciones importantes en ese, no, que al revés, por eso están ustedes aquí. Hay gente valiosa que no puede perder un gobierno, sea que sea que quede, que no puede perderlo porque quiera nombrar a alguien de su color político, porque el que pierde es Costa Rica. Y ahí es para mí donde comienza a gestarse de verdad una unidad de los mejores, los probados mejores y los que vienen para arriba que también hay que probar, pero hay muchos probados que son muy buenos y que de ahí están sin hacer mucho. Ojalá que tengan esa visión también, ojalá que tengan esa visión, señores y señoras. Se nos acabó el tiempo, porque estuvo interesante. Aquí Stephanie, que ha sido nuestra ¿qué te pareció? Muy interesante, espero que lo hagan con jóvenes también. Que con abuelitos y con todo el mundo, no te preocupes, que aquí lo vamos a hacer. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado. Estoy esperando sus comentarios en Facebook y en Twitter, a ver qué sacaron ustedes en claro de todo esto, ¿de acuerdo? Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.